Hola, hola, mi gente turco adicta. Copyright alegrúame de tenerlos una vez ese en nuestro rinconcito de telenovelas turcas. Si eres como yo un fan tico empedernido de estas historias que nos roban el corazón superíndice 3N, te aseguro que hoy vas a disfrutar como enano. Rense porque hoy vamos a sumergirnos en un universo de secretos, amor inesperado y bodas que dejan a cualquiera con la boca abierta. Su como lo escuchan, porque vamos a hablar de esas parejas que nos han mantenido al borde del asiento, esas que cuando menos lo esperamos, nos lanzan una bomba de felicidad, o a veces, de drama como solo las novelas turcas saben hacerlo. Y es que las series de nuestra querida Turquía tienen ese toque especial que las hace irresistibles, ¿verdad? Bueno, pues hoy vamos a desgranar algunas de las bodas ese secretas, las sorpresas ese inesperadas y por supuesto, el papel fundamental que juegan los anillos en estos momentos cruciales. Pero antes de que nos perdamos en este mar de emociones, les pido por favor que si les gusta este contenido, me regalen un me gusta y se suscriban a este canal, porque me ayudan un montu superíndice 3N a seguir trayu copyright dándoles toda la pasión superíndice 3N turca hasta sus pantallas. Vamos a darle con todo. Y empezamos este recorrido apasionante con una de las series que seguramente ya estuviste pensando, Senu con diéresis al cap, o como la conocemos en Spau más menos sol, llamas a mi puerta. Esta joya de la comedia romántica, protagonizada por los inolvidables Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin, nos regala superíndice 3 una historia que al principio parecua una tupica relación superíndice 3N de conveniencia, pero que poco a poco se fue transformando en un torbellino de amor verdadero. El copyright nero, como ya les dije, es comedia romántica, pero no se dejen engau más menos porque las risas vienen a compau más menos hadas de momentos cargados de emoción superíndice 3N y drama. Ande interpreta a Eda YLDZ, una chica con un gran sueño más menos o que se ve obligada a firmar un contrato de compromiso con Serkan Bolat, interpretado por el guapusimo Kerem. Este contrato, que empieza como un juego, los lleva a situaciones de lo mundo SCU superíndice 3 micas, y a descubrir que lo que sienten va mucho ese ayud de lo que han planeado. Y es precisamente a donde entra nuestro tema de hoy. Si bien no es una boda secreta al inicio, la tensión superíndice 3N que se vive alrededor del compromiso, la presión superíndice 3N de la familia y los miedos de ambos protagonistas hacen que cada acercamiento, cada regalo, cada anillo adquiera una dimensión superíndice 3N especial. Es decir, el anillo de compromiso se convierte en un símbolo no solo de amor, sino también copyright N de la lucha por ese amor. Es como si el anillo hablara, contando la historia de un amor que nació superíndice 3 de una mentira, pero que se volvió superíndice 3 ese real que la propia realidad. Además de ese, ¿quién puede olvidar esos momentos en los que la química entre Ande y Kerem era palpable, traspasando la pantalla? La serie Ademunese es un ejemplo perfecto de CU superíndice 3 una premisa simple puede transformarse en una historia cautivadora, con personajes complejos y situaciones que nos hacen reír, llorar y son más menos Y por si fuera poco, la serie también copyright N nos dio un vistazo a la belleza de Estambul, con sus paisajes de ensueño más menos o que hacen que queramos empacar nuestras maletas e irnos de viaje. Un dato curioso es que la pareja protagonista, Ande y Kerem, llevó superíndice 3 su amor de la ficción superíndice 3N a la realidad, convirtiendo su relación superíndice 3N en un fenu superíndice 3 medio tico, lo que hizo que la serie ganara a ese popularidad. Ahora, cambiemos de tercio y hablemos de otra joyita turca, esta vez un poco ese dramática, aunque igual de adictiva, Karasevda, o Amor Eterno. Esta serie, protagonizada por Burak Parrafo y Bit y Neslihan Atagul, nos sumerge en una historia de amor imposible, llena de intrigas familiares y secretos que se van desvelando poco a poco. El copyright nero es drama romántico en su estado ese puro con dosis de suspenso que nos mantienen al filo del asiento. Burak interpreta a Kemal, un joven ingeniero de origen humilde que se enamora perdidamente de Nihan, interpretada por Neslihan, una chica de familia adinerada. Su amor es puro y sincero, pero la diferencia de clases y las intrigas de los antagonistas hacen que su relación superíndice 3N sea un camino lleno de espinas. La boda, en este caso, no es una sorpresa feliz, sino una consecuencia de las maquinaciones de otros. Pero, ¿por qué copyright la mencionamos en este vídeo sobre bodas secretas y anillos reveladores? Pues porque aunque la boda de Nihan y Emir, el antagonista, no es secreta en su misma, los secretos que la rodean son muchos.
Y nuevamente el anillo se convierte en un símbolo de opresiu superíndice 3n, de un amor que no fue y de promesas rotas. El anillo de boda de Nian es como un grillete que la ata a una vida que no eligió superíndice 3. Ademun ese el verdadero anillo, el que le ha dado que mal, se convierte en un recuerdo doloroso, en una promesa de amor que parece imposible de cumplir. La serie es una montao más menos arrusa de emociones, donde cada capítulo nos lleva por un camino de dolor, esperanza y venganza. Y es que Karasebda es una masterclass de CEU superíndice 3 mo el amor puede ser un arma de doble filo, que nos da la vida y a la vez nos la quita. Los actores principales, Burak y Neslihan, lograron transmitir la pasión superíndice 3n y el dolor de sus personajes de una manera tan realista que el público se entregó superíndice 3 por completo a su historia. Un dato interesante es que la serie fue un con diéresis copyright sito mundial, ganando varios premios y siendo doblada a múltiples idiomas, lo que demuestra el poder universal de una buena historia de amor y drama. Y ahora, para cambiar un poco el tono, vamos a hablar de otra serie que también copyright N tiene su cuota de sorpresas y bodas inesperadas, Erkenci Kwai, o Puk Haro Madrugador. Esta comedia romántica, protagonizada por Demetuz Demir y Can Yaman, nos cuenta la historia de Sanem, una joven show más menos adora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe Can. El Geu copyright Nero, como ya dije, es comedia romántica, pero con toques de aventura y mucha cómica entre los protagonistas. Can, un foto superíndice 3 grafo aventurero, y Sanem, una chica con una gran imaginación superíndice 3n, crean una pareja que hace suspirar a cualquiera. ¿Y por qué copyright entra en nuestra lista? Porque si bien no hay una boda secreta como tal, la relación superíndice 3n de Sanem y Can es llena de malentendidos, separaciones y reencuentros, lo que lleva a que sus momentos de compromiso, aunque no sean formales, sean sorpresivos y, a veces, hasta accidentales. La forma en que se demuestran su amor es poco convencional, con detalles que para ellos tienen un significado muy especial. Si bien el anillo no es el protagonista en esta serie como en las anteriores, los gestos de compromiso y la idea del para siempre n presentes en cada capítulo, haciendo que la relación superíndice 3n de Sanem y Can sea una de las s recordadas de las telenovelas turcas. Ademun S. La serie nos regala paisajes espectaculares de Estambul y sus alrededores, con escenarios naturales que aún más menos aden un toque mágico a la historia. La química entre Demet y Can fue tan intensa que, al igual que con Ande y Kerem, los rumores sobre una posible relación superíndice 3n en la vida real no tardaron en surgir, lo que hizo que la serie se volviera a un s popular entre los fanáticos. Un dato curioso es que la serie también copyright N mostró superíndice 3 la diversidad cultural de Turquía, con personajes de diferentes orígenes y estilos de vida, lo que la hizo s atractiva para el público internacional. Ahora, vamos a cambiar un poco de registro y a adentrarnos en el mundo de Erkai, una serie dramática que nos presenta una historia de amor y venganza que nos dejaron sin aliento. Protagonizada por Ebru Ain y Aknaknuzu, esta serie nos cuenta la historia de Reyyan, una joven que se enamora de Miran, un hombre que busca vengar la muerte de sus padres. El Geu copyright Nero es drama romántico, pero con un fuerte componente de intriga, suspenso y por supuesto venganza. El amor entre Reyyan y Miran es un amor prohibido, un amor marcado por el odio de sus familias y los secretos del pasado. Y es precisamente en este contexto donde se desarrollan nuestras bodas secretas y los anillos con significado. Aunque la boda principal no es un secreto, las bodas que se dan durante la serie son un vaibu copyright N constante de sorpresas, donde los anillos se convierten en símbolos de promesas hechas y rotas, de venganza y redención superíndice 3n. El anillo en Erkai es como un testigo silencioso del drama que viven los protagonistas. Es un objeto que puede ser la prueba del amor s puro o la marca del odio s profundo. La serie es un torbellino de emociones que nos lleva por caminos inesperados, con personajes complejos y una trama que nos mantiene enganchados hasta el final. Los actores principales, Ebru y Akn, lograron transmitir la pasión superíndice 3n y el dolor de sus personajes de una manera tan real que nos hacen sentir cada lágrima y cada sonrisa como si fueran nuestras. Un dato curioso es que la serie se grabó superíndice 3 en Mardin, una ciudad del sureste de Turquía con una rica historia y una arquitectura impresionante, lo que aún más menos dio superíndice 3 un toque mágico y exu superíndice 3 tico a la historia. Y para cerrar este maratu superíndice 3n de bodas secretas y anillos con historia,
vamos a mencionar brevemente una serie que También Copyright N nos dio momentos de tensión superíndice 3N y sorpresas en torno al matrimonio, U con dieres y sucur, o El Pozo. Esta serie de acción superíndice 3N, drama y crimen, protagonizada por Aras Bulut y Grado Sinemli, nos sumerge en el oscuro mundo de una familia mafiosa que controla un barrio peligroso de Estambul. Aunque el GEU Copyright Nero principal no es la comedia romántica, las relaciones amorosas son una parte fundamental de la trama. Y aunque no tengamos bodas secretas como tal, la dinámica de las relaciones y los compromisos matrimoniales es llena de giros inesperados. Los anillos, aunque no sean el foco principal, representan alianzas, promesas y a veces trampas. En U con dieres y sucur, el matrimonio no es un camino fácil, sino una lucha constante por sobrevivir en un mundo donde la traición superíndice 3N y la violencia es N a la orden del dúa. El anillo se convierte en un símbolo de la lucha por el poder y la supervivencia, que un símbolo de amor eterno. La serie es una montaña más menos arrusa de emociones, donde la acción superíndice 3N y el drama se mezclan de una manera única, con personajes complejos y una trama que nos mantiene enganchados hasta el final. Un dato curioso es que la serie se grabó superíndice 3 en el barrio de Balat, en Estambul, un lugar con una historia rica y una atmu superíndice 3 esfera particular que aún más menos adiu superíndice 3 un toque autocopyright a la historia. Y bueno, mi gente, hemos llegado al final de este recorrido por algunas de las series turcas que nos han regalado momentos de bodas secretas, anillos que hablan y sorpresas inesperadas. Como hemos visto, las novelas turcas tienen ese don de contarnos historias de amor que nos roban el corazón superíndice 3N, pero también Copyright N nos hacen reflexionar sobre la vida, el amor y la importancia de las relaciones. Hemos visto CU superíndice 3 el anillo, ese pequeño más menos o objeto, puede convertirse en un símbolo de amor, de opresión superíndice 3N, de promesa y de venganza, según la historia que nos cuenten. Y eso es precisamente lo que hace que estas series sean tan adictivas, la pasión superíndice 3N, el drama y la emoción superíndice 3N que nos transmiten en cada capítulo. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al revivir estos momentos inolvidables de las telenovelas turcas. Me encantaría saber L de estas series es su favorita y Copyright piensan sobre las bodas secretas y los anillos que hablan. No se olviden de dejar sus comentarios abajo. Y recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que por favor Copyright genme un me gusta, compartan este vídeo con sus amigos turcoadictos y si aún no lo han hecho suscríbanse a este canal para no perderse ninguna de las novedades que les tengo preparadas. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo, y que viva el amor turco.